Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta eh, presentación de lo que es el tercero de los módulos formativos teóricos, donde vamos a observar y aprender sobre cómo formalizar los planes de desarrollo para las cadenas de valor y cómo podemos un poco plantear esas reformas de política, ¿vale? En ese sentido, deciros que, está siendo un gusto poder guiar el proceso. Ya a partir de la semana que viene y recibiréis durante el día de hoy y mañana mayor información, iniciamos también con el trabajo presencial con los distintos expertos y expertas que van a estar colaborando en lo que es la definición y desarrollo de los casos, ¿vale? En lo que es el proceso IBAI, lo cual nos va a ayudar un poco a poder avanzar en la segmentación estratégica a futuro. Pero el día de hoy, de alguna manera, podemos llegar a eh, tener un panorama completo una vez desarrollados los tres módulos teóricos eh, para que seáis capaces de desarrollar estos planes y estas reformas de política de una manera integral. ¿Vale? Desde ese punto de vista, sí me gustaría iniciar el día de hoy señalando qué aspectos vamos a desarrollar, qué contenidos vamos a ver hoy. Vamos a realizar una síntesis de lo que hemos aprendido hasta el momento para ir consolidando los conceptos y fundamentalmente el día de hoy está centrado en poder profundizar en cómo definimos un plan estratégico y cómo construimos un plan de acción en el marco de la cadena de valor en función de la metodología IBAI. ¿Vale? Toda esta teoría, a partir de la semana próxima, los días 12 y 13, podemos empezar ya con los casos para poder bajar esta metodología a la práctica y todos podamos afianzar los conceptos. ¿Vale? Vamos a realizar una revisión de dónde estamos dentro del proceso formativo. Hoy abordamos el tercer módulo, donde abordaremos la formulación de los planes de desarrollo y diseño de políticas. Hemos venido desarrollando durante la semana pasada dos módulos que fueron cruciales, aquel que nos permitió analizar lo que es la cadena de valor y el proceso de segmentación estratégica inicial. Vimos en un segundo módulo cómo podíamos profundizar en la priorización estratégica de las cadenas de valor y el proceso de benchmarking. Y hoy, día 6 de noviembre, entramos y profundizamos en la concepción del módulo 3 de los planes de desarrollo para las cadenas de valor y las reformas de política, donde fundamentalmente vamos a ver cómo podemos definir la estrategia y cómo podemos, de alguna manera, plantear proyectos a través del plan de acción. ¿Vale? Mañana tenemos un día que es espectacular a nivel de contenidos. Vamos a poder contar con ponentes de talla internacional que nos van a guiar a través de sus experiencias, de cómo ellos pasaron por este proceso análogo IBAI en sus respectivas geografías años atrás. Vamos a conocer de primera mano tres experiencias de carácter en directo, contadas por los protagonistas, tanto de países como Argentina, como Colombia, como España. Y también veremos en remoto, que no podía asistir mañana, pero nos lo dejó grabado, un video sobre otra experiencia que también puede ser significativa respecto a lo que es la segmentación estratégica en un proceso IBAI. Y a partir de la semana que viene, el día martes, 9 de la mañana, iniciamos ya los 4 casos
transversales, válidos para todas las cadenas de valor, de cómo se aplica esta metodología, donde el martes, guiado y liderado por Ernesto Gallo, tendremos el caso de Manzana Verde, y el día miércoles, también a la misma hora, 13 de noviembre, estaremos viendo el caso emblemático de Capitán Fresh, que estaré guiando yo, ya que estuve involucrado en el proceso en su momento, ¿vale? Y luego tendremos también ya con otros expertos internacionales los días 25 y 26, otros 2 casos presenciales que iremos abordando, ¿vale? Y todo esto culminará el día 28 de noviembre con el cierre del proceso formativo, estando ya todos listos, todos y todas, para poder abordar un proceso de segmentación estratégica de una cadena de valor en función de la metodología IBAI. Bien, el día de hoy, ¿qué vais a obtener? ¿Qué es lo que estamos visualizando que vais a aprender en función de los y lo que vayamos mostrando el día de hoy? En primer lugar, vais a ver cómo se define un plan estratégico para un segmento estratégico. En segundo lugar, vais a entender los fundamentos a partir de los cuales podéis comparar la realidad de vuestra cadena de valor en cuanto al segmento estratégico que priorizáis y la visión a futuro. Vamos a aprender cómo se definen áreas de mejora y cómo podemos identificar necesidades para poder competir en el segmento estratégico de nuestra cadena de valor. Y finalmente vamos a poder visualizar cómo construir proyectos, qué estructura tienen como elemento clave de la cadena de valor en función de las áreas de mejora que hayamos identificado. Es importante en este punto hacer un recordatorio de lo que hemos aprendido hasta el momento. Como sabéis, toda esta formación inicial, que tendrá una guía metodológica que os haremos llegar terminado el proceso formativo para que lo podáis aplicar como, de alguna manera, el cuaderno de bitácoras para poder intervenir y desarrollar las actuaciones dentro de vuestra cadena de valor, ¿vale? Vamos a, de alguna manera, profundizar en lo que es la estructura de los 3 módulos que hemos desarrollado hasta el momento y los contenidos principales, ¿vale? En función de esto, como sabéis, todo proceso de fortalecimiento competitivo, y lo hemos descrito a través de los módulos, consta de 3 etapas bien diferenciadas. Una etapa diagnóstica para el fortalecimiento competitivo que pudimos visualizar en el módulo 1, que se ocupa de lo que es la caracterización de la cadena de valor, mapeándola en su globalidad, identificando los eslabones principales y diagnosticando cuál es la situación para poder abordar un proceso de segmentación estratégica, ¿vale? Y como herramientas metodológicas vimos lo que es la concepción de las entrevistas, de lo que es la conceptualización de la cadena de valor, la capacidad de poder desarrollar el diamante competitivo, todo lo relacionado con el análisis DOFA y también cómo se gestiona ese taller tan importante de identificación que nos puede llevar a identificar los segmentos de negocio, ¿vale? Posteriormente también, bueno, veremos un resumen a continuación más adelante de lo que es el módulo 2, donde nos ocupamos del diseño estratégico, de la selección y priorización de los segmentos y de la caracterización de los segmentos priorizados. Y luego ya entraremos en el contenido propio del día de hoy, el módulo 3, centrado en lo que es el diseño operativo para ver cómo acordamos, validamos, direccionamos entre todos el plan estratégico y cómo definimos ese plan de acción que defina los proyectos y nos permita desarrollar la reforma de políticas. Pero en primer lugar,
vamos a iniciar con esta síntesis del módulo de diagnóstico, ¿vale? Que es el módulo 1 que vimos el pasado día 29 de octubre, ¿vale? Y bueno, en ese sentido, en el módulo 1 entendimos qué es una cadena de valor, cuáles son sus tipologías, cuáles son sus eslabones principales y aprendizamos y de alguna manera aprendimos a caracterizar la cadena, ¿no? Desarrollando ese mapeo, la identificación de los eslabones principales y simplemente recordaros que el mapa se construye con base en el marco de análisis desarrollado por el profesor Porter, donde analizaremos y clasificaremos las diferentes actividades que forman parte de lo que es el proceso, de alguna manera, productivo, ¿no? Y que es importante tener en consideración, ¿vale? Efectuar un mapa, ¿vale? De lo que es la cadena significa crear una representación visual de todas las conexiones que se dan entre las empresas de las cadenas de valor y todas las organizaciones de apoyo que pueden estar asociadas, ¿vale? Eso es de alguna manera relevante. Y también visualizar de alguna manera esta cadena como una herramienta para el análisis de lo que es el mercado, de lo que son, digamos, las posibilidades, tener en cuenta que una cadena de valor no es un objetivo en sí mismo, sino que de alguna manera es un medio para ver cómo conseguimos nuestros objetivos de mercado. Tiene implicaciones muy prácticas, ayuda por una parte a comprender el proceso de toda la cadena de valor y esas etapas por las cuales pasa un producto hasta su cliente final. Nos permite también servir como una forma de identificación y categorización de los principales actores que conforman y hacen parte del mercado y además nos ilustran sobre, además de las propias empresas, qué agentes, qué organizaciones de apoyo, como pueden ser instituciones gubernamentales, organizaciones ONGs, asociaciones empresariales, etcétera, están disponibles y en qué niveles de la cadena de valor concentran de alguna manera sus servicios. Si la IBAI tiene como uno de los objetivos explorar las oportunidades que existen en el mercado, los mapas de la cadena de valor nos ilustran sobre qué canales podemos transitar y qué productos y servicios llegan al cliente de manera definitiva, ¿no? Y bueno, además de lo que es este mapeo de la cadena de valor, que mostramos de alguna manera un primer approach con lo que es el caso de la movilidad eléctrica, del ejemplo que nos ha guiado a lo largo de toda la formación, aprendimos a completar este diagnóstico de la cadena de valor y de la segmentación estratégica, analizando, ¿no?, la competitividad de la cadena, los segmentos de negocio, así como esos segmentos estratégicos de oportunidad que podíamos identificar, ¿vale? Por recordaros, iniciábamos con el análisis del sector económico, que permite identificar las dinámicas de las actividades económicas en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. También aprendimos, ¿vale? Una vez mapeadas esas dinámicas, cómo podemos analizar el negocio de clúster, cómo podemos identificar los segmentos de negocio. De alguna manera, una vez mapeadas las anteriores dinámicas de esta actividad económica de la cadena de valor,
se identifican esos elementos competitivos, identificamos los segmentos de negocio. A esto contribuyen las entrevistas al ecosistema, el propio diamante de competitividad de la cadena que desarrollamos. Y en ese análisis ya de lo que es el negocio del clúster, identificamos los segmentos de negocio que van a ser la base a partir de la cual vamos a realizar ciertos análisis para ver de alguna manera a través de matrices DOFA por cada uno de los eslabones de la cadena y a través de proceso participativo que desarrollaremos y en conjunto con los agentes de la cadena de valor, ver de alguna manera cómo priorizamos y cómo identificamos esos segmentos de negocio que pueden ser estratégicos, ¿vale? Que nos pueden de alguna manera definir y delimitar hacia dónde, en un primer lugar, estratégicamente podemos de alguna manera orientarnos como cadena, digamos, de valor y hacia dónde podemos enfocarnos para maximizar la competitividad, ¿vale? Y bien, una vez desarrollado este trabajo, en el módulo 1, si recordáis, vimos cómo podemos analizar la competitividad de estos sectores, de estos negocios priorizados, ¿vale? A través de los eslabones, con algo que venía a llamarse el diamante de competitividad, que si recordáis, trataba de analizar los factores de producción que son necesarios para desarrollar las actividades del sector, ver las condiciones de aquellos que compran, ¿no? Qué tipo de demanda o producto o servicio tienen, también ver qué sectores, ¿no?, dentro de ese diamante pueden apoyar, qué sectores de alguna manera pueden de alguna manera contribuir, ¿no?, a acompañar dentro del proceso IBAI a poder desarrollar de alguna manera opciones de futuro dentro del clúster y también analizar cuál es la estrategia de lo que es el diamante para ver si de alguna manera tenemos políticas de gobierno que apoyen, si la capacidad de lo que son las organizaciones es suficiente, bueno, un amplio etcétera al respecto de todo esto, ¿no? Finalmente también aquella dimensión que venimos a llamar de alguna manera casualidad o azar, que incluye Porter en su teoría y se centra de alguna manera en identificar aquellas acciones, iniciativas, políticas que los gobiernos nacionales o distritales pueden desarrollar a favor de la cadena de valor, ¿no? Y la casualidad o el azar que hace referencia a aquellos cisnes negros o blancos, aquellos eventos o sucesos que pueden de alguna manera influir y anular en las ventajas competitivas del sector, como podría ser, por ejemplo, pues el suceso que tuvimos en su momento con la pandemia o sucesos similares que no están previstos y pueden tener una influencia importante en todo este aspecto. Y eso es lo que vimos de alguna manera en el módulo 1, ¿no? Llegamos de alguna manera a una segmentación estratégica. Y durante el módulo 2, el día 29 de octubre, 30 de octubre, diseñamos o abordamos cómo podemos diseñar estratégicamente las acciones para la cadena y cómo seleccionamos y priorizamos el segmento estratégico que es prioritario y cómo podemos definir las opciones estratégicas, ¿no? Y aprendimos la importancia que tiene poder seleccionar y priorizar, ¿vale?, de manera oportuna, ¿no? De alguna manera pudiendo realizar esta priorización a partir de dos elementos que eran clave, ¿no? Por una parte el análisis multicriterio y por otra parte el análisis jerárquico, que nos permite hacer una valoración y comparar los segmentos estratégicos a partir de analizar con el análisis multicriterio variables cuantitativas y con el análisis de alguna manera más cualitativo que se realiza en análisis jerárquico, pues variables más de carácter
cualitativo, ¿no? De alguna manera, ese análisis multicriterio y jerárquico que a través de una ponderación nos daría una clasificación de lo que puede ser una orientación al segmento estratégico prioritario. Y comprendimos, ¿no?, la importancia, como decía, de este modelo de selección y de priorización del segmento estratégico dentro del proceso, comparando, ¿no?, comparando los distintos segmentos de negocio que habíamos identificado en ocasiones anteriores, ¿no? Y los resultados del análisis multicriterio permiten determinar ese potencial y esas capacidades que tenemos dentro de la cadena de valor para desarrollar cada uno de los segmentos de negocio estratégicos que pudieran darse, ¿no?, a partir del análisis de esas variables cuantitativas. Y en el análisis jerárquico, los resultados de ese análisis pues nos van a entregar una sistematización de cuáles son las percepciones de aquellos que hacen o hacéis parte de la cadena de valor sobre el potencial que tiene ese segmento de negocio estratégico de acuerdo con la realidad del mercado, ¿no?, dentro siempre de esa cadena de valor. Y una vez contábamos con los resultados de ambos análisis para cada uno de los segmentos de negocio estratégicos que hemos identificado, pues se pondera, se suma, se construyen los indicadores que nos permiten comparar y de manera también participativa, donde existe una validación, pues bueno, de alguna manera se establece una especie de ranking y se selecciona qué segmento podemos abordar desde una perspectiva relativamente sustentada en función de los análisis realizados tanto a nivel cuantitativo de los datos como a nivel cualitativo, de las percepciones, ¿no? Y el resultado global de este modelo de selección y priorización, como decía, análisis multicriterio, más análisis jerárquico, pues nos llevaba de alguna manera a una valoración que nos iba a permitir identificar un segmento priorizado y luego lo podremos analizar a través de lo que es el ejemplo que nos viene guiando a lo largo y ancho de todo el proceso, ¿vale? Y bien, en función de esto, recordaros ya para finalizar lo aprendido en el módulo 2, que vimos cómo identificar esos segmentos estratégicos, identificar cuáles son sus características, hacer un mapa de actores, no ya a nivel ya de cadena de valor, sino de lo que es el zoom de la cadena de valor del propio segmento estratégico y ese mapa de actores. Y vimos cómo es relevante dentro de esta segmentación hacer un análisis de las 5 fuerzas de Porter para poder analizar de alguna manera estos segmentos estratégicos y definir algo que era importante, que eran definir esos criterios de compra sofisticados. Luego vamos a profundizar en función de los elementos y llegar a esas opciones estratégicas que en función de los criterios de compra se nos plantearán, ¿no? Recordaros que las opciones estratégicas genéricas, que son las que a las cuales llegamos a través de lo que es el estudio del módulo 2, son aquellas que existen para competir en un segmento estratégico. Estas no se adaptan a una situación o un territorio en concreto, sino que aplican y se aplican a toda la cadena de valor que compite dentro del segmento estratégico, pero desde una concepción global de ver de alguna manera qué está sucediendo en el mundo, ¿vale?, para llevarlo a la realidad del territorio de Perú. Y para identificar estas opciones estratégicas, recordad que graduábamos esta selección en función de los criterios de compra que son importantes, ¿no? De alguna manera, ver los compradores en qué están pensando cuando compran dentro de una opción de negocio y definir a partir de cuál de esto cómo podemos competir y dónde podemos competir para poder de alguna manera desarrollar una estrategia que permita maximizar nuestra competitividad, ¿no? Y vimos que estas opciones estratégicas, si bien todas pueden ser válidas, pues al final nos decantamos por aquella que en función de múltiples análisis nos puede llevar a
de alguna manera optar por aquella que sea más sofisticada, ¿no? De alguna manera, aquella que nos permita maximizar el valor que se genera en nuestra cadena de valor. Y con esto y con todo, vimos cómo una vez validadas las hipótesis en función de las opciones estratégicas que teníamos, pues había que ir fuera en un viaje de referencia, conocer experiencias, y esto nos iba a poder permitir, de alguna manera, una priorización incluso de esas opciones en función de los criterios de compra y definir aquella que nos vaya a llevar a la opción más potente, ¿vale? Dentro de lo que es nuestro proceso estratégico. Y con esto llegamos al módulo 3, que no deja de ser un refuerzo de los conceptos que ya hemos visto y que va a decantar de alguna manera toda esta dinámica, tanto intelectual como participativa y de construcción colaborativa, para poder llevarnos a definir ese diseño operativo que abordamos el día de hoy y que se centra en todo este análisis que habremos realizado hasta el momento, poder trasladarlo a lo que es la estrategia para el segmento que hemos priorizado y el plan de acción que nos llevará a la definición de proyectos y visualizar qué tipo de políticas podemos abordar, que esta parte de las políticas la veremos en mayor detalle ya el día de mañana con los casos internacionales de éxito que os van a contar nuestros ponentes internacionales. Pero bien, con esto deciros que vamos a ahora entrar ya en lo que es el concepto de definición del plan estratégico, ¿vale? Y como de alguna manera creo que es importante poder visualizar un vídeo que nos ilustre respecto a todo este aspecto relacionado con el plan estratégico, y Porter ha sido nuestro guía en el proceso, os voy a poner un breve vídeo para que veáis, ¿vale? Y dejo de compartir durante unos segundos, ¿vale? Os voy a compartir un vídeo que nos va a permitir, de alguna manera, visualizar qué entiende Michael Porter, que es el padre de esta metodología, por lo que es el concepto de estrategia, ¿vale? De esta manera vamos a poder visualizar, ¿vale? De alguna manera cómo plantear una opción en este sentido. How would you define strategy? What is strategy in very simple terms? Well, in very simple terms, it's what's going to make a particular organization different and provide a competitive advantage. Basically, competition is destructive when companies are basically competing on the same thing. That forces competition to gravitate to price. Strategy is finding a different way to compete to create a different sort of value for the customer, which allows a company to prosper, to achieve superior profitability. What is not strategy? Simply implementing best practices, buying the latest machine, using the internet to communicate with your customers. There are lots of things that managers do that they have to do to actually keep making the company more productive and more efficient, and to attain the kind of latest technology and knowledge about management. All those things are a necessity, but they're not strategy. Strategy is not about doing the same thing better. Strategy is about finding that different place for the organization to deliver value.
But what makes it challenging is you have to do both of these things at the same time. You got to keep assimilating best practices, but at the same time having real clarity about what's going to make you different. You wrote a book 25 years ago that has remained at the top of the list of the strategy books. What were the key messages in that book? Well, I've written a number of books about strategy. I think my first really major book on strategy was a book called Competitive Advantage, and I think the really major message of that was really how to look at the industry in which you compete and how to think about what causes industry profitability and how, by understanding that, a company can improve its own position. In that book, I introduced the so-called 5 forces framework, that in any industry you've got to look at the power of the customer, the power of the supplier, the barriers to entry, the threat of substitute products, and the nature of the rivalry itself, and that those 5 forces collectively define really the profit potential of any business. And this was, I think, a breakthrough in the field, because really we had no systematic way of looking at industry. The next book was a book called Competitive Advantage, in which I really talked about how to look at a company's own position and introduce the concept of the value chain. Hi there. Bien, esto que acaba de comentar Porter, que es un vídeo clásico, mañana también tendremos la opción y la oportunidad de poder visualizar experiencias donde él fue asesor directo, como es el caso del País Vasco. Pues bueno, tiene mucho que ver con la esencia de lo que vamos a desarrollar, ¿no? De lo que vamos a desarrollar en lo que es todo este proceso, ¿vale? De construcción estratégica a través de las IBAI, y define sobre todo lo que es competitividad y lo que son mercados, ¿vale? Pues la esencia, ¿no? La esencia de lo que de alguna manera estamos visualizando, y que es importante de alguna manera tener claro para identificar que al final del día lo que estamos haciendo es buscar aquellos sitios o lugares donde podemos ser más competitivos en función de las potencialidades de la cadena de valor, ¿vale? Y bueno, con esto vuelvo ya otra vez a compartir la presentación para entrar de alguna manera ya en lo que es la concepción de, bueno, lo que viene a ser ese plan estratégico que vamos a trabajar durante la ejecución de las IBAI, y por qué no decirlo, y también dentro de lo que son los casos que vamos de manera presencial a abordar la semana próxima, ¿no? Y bueno, algunas trazas que os quiero dar. El plan estratégico presenta la orientación del segmento estratégico que priorizamos, y dentro del mismo también esa conceptualización de la propia ya cadena de valor del segmento y el mapa de actores que van a estar trabajando o que van a tener un papel relevante pues dentro de lo que es el segmento priorizado, ¿no? Y la estrategia que vamos a definir. ¿Y esto por qué? Pues porque va a indicar cómo pueden competir las empresas de la cadena de valor dentro de ese segmento estratégico, de acuerdo a lo que antes habíamos definido, los criterios de compra sofisticados, ¿no? Que antes hablábamos, ¿no? Y que es algo que va a ser recurrente. La palabra segmentos estratégicos, la palabra criterios de compra sofisticados y opciones estratégicas es algo que nos va a acompañar en nuestro lenguaje en los próximos meses, ¿no? Porque son la esencia, ¿no? De lo que es la competitividad, de ser competitivo y de poder definir de alguna manera actuaciones que vayan a ser exitosas para lo que es el futuro, ¿no? Y bueno, luego también, además de ver dónde competir, ¿no? Dónde competir con esos actores de lo que es la cadena de valor, cómo competir, ¿no? En función de qué criterios de compra y a través de qué opciones estratégicas, pues llegaremos a definir una serie de áreas de mejora, ¿no? Que son los que de alguna manera nos van a permitir luego poder definir proyectos que nos van a llevar a competir dentro de lo que es el mercado global, con el potencial de nuestra cadena de valor y en función también de lo que es ese plan de acción que va a resultar de todo
este proceso, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar ahora con el dónde competir, ¿no? Cómo una vez ya tenemos ese segmento estratégico priorizado, cómo trabajamos dentro de la cadena de valor, ¿no? Y dónde competir, pues nos va a llevar a definir, en primer lugar, pues un mapa de actores asociado a la cadena de valor del segmento estratégico que hemos priorizado, ¿no? Y vamos a construir este mapa de actores asociado a esta cadena de valor del segmento que priorizamos, a través de un proceso participativo, a través de talleres que nos van a permitir de alguna manera identificar pues, qué empresas pueden participar en función de una serie de elementos clave, ¿no? Que son 3, ¿no? Esta caracterización de empresas se construye a partir de lo que hemos analizado hasta el momento, de estos talleres que vamos a realizar, y tiene 3 elementos, ¿no? Por una parte, tenemos que considerar a la hora de seleccionar la tipología de empresas, ¿no? De alguna manera, ver qué rol tienen dentro de la cadena de valor global y ver qué rol pueden asumir respecto al segmento estratégico priorizado, ¿no? ¿Cuáles son los retos, no? Es decir, si identificamos los retos que las empresas han de enfrentar dentro de este segmento estratégico priorizado, pues bueno, tenemos que trabajar en ver qué retos tienen las empresas que vayan a participar a nivel político, a nivel de normas, normativa, a nivel de leyes, a nivel incluso de lo que es la relación que hay entre los actores de la cadena de valor, ¿no? Y por otra parte también, claro, tenemos que tener empresas que puedan competir en el segmento estratégico que vamos a priorizar, tenemos que tener empresas que puedan responder a estos retos, pero hay una cosa importante, necesitamos empresas que puedan de alguna manera trabajar en los proyectos que vamos a definir. Es decir, los proyectos se definen, pero son desarrollados por las empresas. Si no desarrollamos o identificamos empresas que puedan desarrollarlos, pues todo este proceso no sirve de nada. Por tanto, necesitamos líderes y necesitamos empresas que puedan desarrollar pues todos estos proyectos, ¿no? Y voy a ir al ejemplo que poco tiene que ver con las cadenas de valor que trabajamos, pero que es muy ilustrativo de lo que nos ha acompañado a lo largo de todo este proceso formativo. Yo creo que es bien relevante, ¿no? al respecto, ¿no? Vamos a volver a lo que es la segmentación aquella de la movilidad eléctrica, ¿vale? Que nos ha acompañado, como decía, ¿no? Y este mapa, pues bueno, como veis, ¿vale? Lo construimos en función de esas 3 tipologías, ¿vale? Y ahí veis, ¿no? Pues ese al final es el plan estratégico que define, ¿no? O de alguna manera el mapa de actores que dentro del plan estratégico define cuáles son los pilares de esa cadena de valor del segmento priorizado de la movilidad eléctrica. ¿Y qué veis ahí? Pues que hay distintos pilares, el de la movilidad, el de las baterías, el de lo que es la operación, el de las infraestructuras, las estaciones de recarga. Hay distintos pilares dentro de lo que es esa cadena de valor que de alguna manera, o de los cuales de alguna manera hacen parte pues distintas empresas, ¿no? Y volviendo, como digo, pues a este ejemplo que nos está acompañando, pues ya veis, ¿no? Dentro del segmento priorizado de movilidad eléctrica, pues están esos pilares, ¿no? Pero no nos quedamos aquí porque es importante un poco visualizar en función de que ya tenemos este mapa de actores que pueden de alguna manera operar en el segmento estratégico priorizado, pues tenemos que ver también y hacer una bajada de los criterios de compra sofisticados, ¿no? Porque recordemos que los criterios de compra sofisticados se refieren a todos aquellos factores o elementos que hacen que al final los clientes pues compren, ¿no? Productos y servicios, ¿no? Dentro de lo que es ese segmento estratégico donde participan pues empresas o agentes de nuestra cadena de valor, ¿no? Y la identificación de criterios de compra sofisticados se desarrolla, como ya sabéis, de ocasiones anteriores que hemos venido analizando, a partir de una serie de aspectos que son fundamentales. En primer lugar, el análisis, el entender, el leer, el analizar, el poder entender de alguna manera cómo funciona a nivel global este segmento estratégico, ¿vale? Por otro lado, las entrevistas a actores sofisticados, es decir, a lo largo del mundo, las empresas, los compradores de este producto o servicio que yo he priorizado en mi segmento, ¿cómo funcionan?
cuáles son los criterios a través de los cuales deciden sus decisiones de compra, ¿no? Y luego también, y muy importante, ver experiencias internacionales. Es muy importante conocer qué están haciendo en el exterior, porque muchas veces han pasado por problemas y por errores que si aprendemos de ellos de manera anticipada, pues podemos evitar, ¿no? Y bueno, de esta manera, pues vamos de alguna manera a ratificar esos criterios de compra que inicialmente en el módulo 2 habíamos visto que ya de manera incipiente salían, ¿no? Y deciros, y para que quede de alguna manera meridianamente grabado en piedra, ¿no? Los criterios de compra sofisticados nos dan una mirada frente a las condiciones que tienen que cumplir las empresas de nuestra cadena de valor para poder competir con éxito en el segmento estratégico que hemos priorizado. Eso es un criterio de compra, ¿vale? Y luego, bueno, adicionalmente, pues estos criterios también pues nos van a dar a entender, pues bueno, qué aspectos tenemos que tener en cuenta y que tenemos que fortalecer para poder a futuro pues poder competir en el segmento, ¿no? Y voy a volver al ejemplo, ¿no? De la cadena de valor. Y recordad, ¿cuáles son los dos criterios de compras que definimos para el segmento estratégico de la movilidad eléctrica? Pues si recordáis eran el medio ambiente y el desarrollo tecnológico. Es decir, los criterios de compra en el ejemplo que nos ocupa y que es muy ilustrativo tenían que ver pues, con la capacidad que tenían las empresas de la cadena de valor de la movilidad eléctrica para hacer que los consumidores compraran sus productos, ¿no? Y vimos, ¿no?, que los principales criterios que hacían tomar la decisión eran, por una parte, el valor que el comprador asocia a lo que es el medio ambiente, es decir, los valores ambientales, si recordáis, y por otra parte también, pues aquellas preferencias que podían tener respecto a la compra de un producto, ¿no? Cómo lo asociaban de alguna manera a algo novedoso tecnológicamente o el desarrollo tecnológico, ¿no? En cuanto a propensión ambiental, un ejemplo claro de por qué se utiliza un criterio de compra, pues bueno, puede ser el propio del vehículo eléctrico y el criterio 2 del desarrollo tecnológico y la vanguardia, pues puede ser, por ejemplo, el iPhone, ¿no? El iPhone y cómo da de alguna manera es un criterio de tecnología avanzada y muchas veces pues los consumidores deciden en función de que consideran que a nivel tecnológico es más avanzado que otros productos que pueden ser de alguna manera rivales, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esta identificación nos da, ¿vale?, esa mirada de en qué se van a fijar los clientes y a partir de aquí pues podemos analizar pues cómo se va a comportar la demanda de productos y así podemos direccionar pues lo que se define en nuestra cadena de valor, ¿vale? Y siguiendo con el ejemplo, recordad que en el caso de la movilidad eléctrica pues había de alguna manera un conjunto de opciones estratégicas que enfrentábamos, ¿no?, volviendo a nuestro ejemplo, a una serie de criterios de compra y que definíamos aquel pues que de alguna manera podía ser más sofisticado, ¿no? Es decir, que cumpliera de manera más significativa o con mayor, digamos, rigor lo que son estos criterios de compra, que en este caso era la movilidad sustentable. Entonces, por resumir, y volviendo a nuestro ejemplo, la conceptualización de cómo se compite en el mercado de la movilidad eléctrica, ¿vale? Había 4 alternativas y a medida que la matriz se aleja del origen de los ejes, pues bueno, los criterios se vuelven más sofisticados y, por tanto, la propuesta de valor que ofrece esa opción estratégica, pues de alguna manera es más potente, ¿no? Es, por tanto, que por lo anterior, pues la movilidad sustentable se destacaba como la opción más innovadora, ya que es donde los criterios de compra son más sofisticados, ¿vale? Y esta opción, pues bueno, de alguna manera combina la percepción de alta tecnología que está asociada al vehículo eléctrico, es decir, respondemos al criterio de compra de desarrollo tecnológico y por otra parte que de alguna manera el vehículo eléctrico pues nos va, o la movilidad eléctrica nos lleva a un aire más limpio que está asociado a menores emisiones de contaminación
es decir, respondemos al criterio de compra de propensión ambiental o medio ambiente, es decir, somos más verdes. Y pues esa es la opción estratégica que tomarían de alguna manera aquellos que hacen parte de la cadena de valor que va a priorizar ese segmento estratégico, ¿vale? Y bueno, una vez que ya tenemos las opciones estratégicas identificadas, tenemos que ocuparnos de, oye, ¿qué necesitamos para competir? Y aquí viene algo que también nos va a acompañar el proceso, que son las áreas de mejora. Una vez identificadas las opciones estratégicas, tenemos que establecer aquellos elementos que nos van a permitir a todas las empresas de nuestra cadena de valor competir bajo esa opción estratégica más innovadora. La identificación de estos elementos que os digo nos permite de alguna manera definir la base del plan estratégico, ¿vale? Las áreas de mejora permiten de alguna manera que decidamos y dibujemos cuáles son los cambios que debemos incorporar en los procesos de las empresas que hacen parte de la cadena de valor que estamos trabajando, que van a generar mayor productividad y niveles superiores de competitividad dentro de esta cadena de valor. Y en función de esto, vamos a tener que ver cómo podemos mejorar en los procesos de las empresas para permitir, ¿vale?, que de alguna manera la cadena de valor pueda ser más efectiva, orientada a vender dentro de ese segmento estratégico, ¿vale? Por tanto, y como definición, las áreas de mejora son ámbitos que se construyen alrededor de las brechas que vemos en nuestra cadena de valor cuando queremos ver cómo pueden competir dentro de lo que es el segmento estratégico que hemos priorizado, ¿vale? Y vamos, como siempre, pues a los ejemplos, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a seguir con nuestra cadena de valor del vehículo eléctrico, que como sabéis, pues no es la más concreta en cuanto a la tipología de cadenas de valor que estamos trabajando en nuestro proceso de desarrollo de eBuys, pero que sí es muy ilustrativa y nos ayuda a entender, ¿no? Y bueno, dentro de esa pregunta de, oye, defino mi plan estratégico, ¿qué necesito para competir? Esas áreas de mejora, oye, pues ¿qué áreas de mejora definieron dentro de lo que es la movilidad? Dijeron, oye, tenemos nuestra cadena de valor copriorizado, que es la movilidad eléctrica, y dentro de nuestro segmento estratégico priorizado vamos a optar por competir en la movilidad sustentable. Pero para poder competir en la movilidad sustentable tengo que definir como cadena de valor aquellas áreas donde tengo que mejorar para poder competir. Y en función de lo desarrollado en nuestro ejemplo, dentro de ese segmento estratégico de la movilidad eléctrica, dijeron, bueno, la opción estrategia es movilidad sustentable y para ello tenemos 3 áreas de mejora. Y les definieron así, para que veáis, desarrollo de modelos de negocio, capacitación y sensibilización e infraestructura e integración con el entorno o la ciudad. La primera de las áreas de mejora, el desarrollo de modelo de negocio, el objetivo que tenía era ver cómo podían facilitar el acceso de los empresarios al mercado emergente de la movilidad eléctrica y ampliar el conocimiento existente alrededor de las tecnologías que podían llevar de alguna manera a desarrollar esta opción, ¿vale? Y dijeron, si trabajamos dentro de lo que es esta área de mejora, vamos a poder reducir de alguna manera los riesgos y vamos a poder de alguna manera atraer a mejores compradores, ¿vale? La segunda, la de la capacitación y la sensibilización, respondía a que se identifican unas brechas potentes en términos de formación para poder desarrollar la actividad industrial asociada a este segmento y entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues vamos de alguna manera a formar a las personas, formar a los trabajadores de este segmento en aspectos que les permitan, con las técnicas adecuadas y las habilidades adecuadas, competir en este ámbito para que sean capaces de instalar, de mantener infraestructuras de vehículos eléctricos y de alguna manera para poder estar más cercanos a las demandas de los usuarios, ¿no? Y finalmente,
había una tercera opción estratégica dentro de la opción estratégica, una tercera área de mejora que decía, oye, no tenemos infraestructuras y tenemos que mejorar esto, tenemos que integrarlas en la ciudad, tenemos que asegurar el acceso a una red de recarga de vehículos para que los vehículos eléctricos puedan recargarse, ¿vale? Tenemos que dimensionarlo y tenemos que conseguir que aquel que quiera cargar su vehículo tenga las infraestructuras, ¿no? Y bueno, pues estas eran las áreas de mejora que ellos definieron, ¿no? Y una vez que definimos las áreas de mejora, llegamos a un punto que es bien interesante. ¿Qué son las áreas de mejora que define el plan estratégico? Pues fundamentalmente son las líneas de actuación que vamos a tener en nuestro plan de acción, ¿vale? Y ya llegamos, una vez definida la estrategia, al plan de acción. Pues un plan de acción no es otra cosa que aquel conjunto de proyectos e iniciativas que dentro de estas áreas de mejora identificadas, ¿vale?, que son las líneas de acción, nos van a permitir, de alguna manera, delimitar las actuaciones que nos van a llevar al éxito dentro de lo que es este proceso de segmentación estratégica. Entonces, dentro del plan de acción, vamos a identificar iniciativas y proyectos. Esto lo vamos a hacer a través de talleres participativos con los agentes de la cadena, ¿vale? Dentro, obviamente, del segmento estratégico priorizado. Un plan de acción define para cada área de mejora los factores que van a ser clave para el éxito, las líneas de acción, ¿vale? En función de las áreas de mejora, vamos a definir las líneas que nos van a permitir tener éxito en la estrategia que hemos definido. Y dentro de cada línea de acción vamos a definir proyectos, ¿vale? Y los vamos a describir a detalle. Aquí os quería decir algo que es importante como aspecto clave dentro de la puesta en marcha de la estrategia y del plan de acción. Necesitamos que las iniciativas y los proyectos que definamos, que sean de corto y medio plazo, generen valor para las empresas de la cadena de valor. Es necesario que los proyectos sean concretos y que involucremos a aquellos actores clave dentro de nuestras respectivas cadenas de valor. Segundo, no solamente es definir proyectos bien marcados y ajustados, sino necesitamos líderes. Necesitamos dentro del tejido empresarial a aquellos empresarios dentro de la cadena de valor que asuman el rol de líderes de las iniciativas, programas y proyectos que vamos a desarrollar al respecto de esta segmentación estratégica. Y luego, tiene que haber una gobernanza, tiene que haber una colaboración público-privada, tiene que haber un acompañamiento a estos empresarios, a estos proyectos, desde la institucionalidad para asegurar el éxito. Una vez tengamos estos talleres participativos, hayamos definido algunos de estos proyectos, en conjunto con algunos líderes, habrá unas fichas de proyectos en las cuales vamos a describir el proyecto, vamos a definir objetivos, vamos a marcar cuáles son los antecedentes, vamos a decir dentro de mi cadena de labor qué eslabones están involucrados dentro de este proyecto, qué tenemos que hacer para desarrollar este proyecto, qué planificación, qué fases, cómo vamos a medir, lo que no se mide no existe, qué indicadores tenemos, qué agentes vamos a involucrar en todo el proceso, de toda la gobernanza, qué riesgos tenemos y cuánto cuesta, qué presupuesto tenemos o identificamos para este proyecto. Y ya para finalizar, simplemente, y como hemos ido trabajando sobre lo que es el ejemplo de la movilidad eléctrica, el segmento de la movilidad sustentable, todo lo que hemos visto alrededor de esa cadena de valor y cómo la hemos venido trabajando, pues comprender de alguna manera de qué consta el plan de acción. Vuelvo aquí simplemente atrás un momentito. Recordad que dentro de nuestro plan estratégico habíamos terminado con 3 áreas de mejora. El desarrollo de modelos de negocio, la capacitación y sensibilización y las infraestructuras e integración con la ciudad. Para visualizar el ejemplo del plan de acción, nos vamos a quedar con el área de mejora de infraestructura e integración para que veáis cómo luego se desarrolla ese plan de acción. Y nos vamos a comprender este plan de acción con este área de mejora de infraestructura e integración con la ciudad. Como veis, las líneas de acción
se identifican, en este caso 3, dentro de este área de mejora. En este caso concreto se identificó la línea de acción de identificar puntos estratégicos de estaciones de carga en espacios públicos y privados para poder, de alguna manera, dar ese servicio. Segunda línea, desarrollar investigación dentro de lo que son las plataformas de servicios y tecnologías y protocolos para poder integrar, de alguna manera, el transporte público con el privado. Y finalmente, una tercera línea de acción dentro de este área de mejora, que era hacer estudios específicos para ver, de alguna manera, cómo podíamos abordar esquemas de microgeneración. Y un ejemplo dentro de esta opción, de alguna manera, dentro de este área de mejora, que era infraestructura de integración de la ciudad, y se definieron 3 líneas dentro de la línea de identificación de puntos estratégicos o estaciones de recarga. Uno de los proyectos que surgió fue, y este caso fue Bogotá, incorporar 20 cargadores eléctricos a lo largo de la avenida El Dorado, que va desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, para que los vehículos, sin obstaculizar el tráfico, pudieran recargarse, ¿vale? Y bueno, con esto sé que ha sido intenso, pero ya hemos cumplido de alguna manera un ciclo de ver cómo podemos abordar toda esta concepción estratégica, ¿vale? Con esto, comentaros, esta es la teoría, recomendamos ir interiorizando, ¿vale? Todos estos aspectos son relevantes para lo que vamos a desarrollar. Y las 2 próximas semanas nos esperan ejemplos en presencial, casos prácticos de empresas que hacen parte de cadenas de valor y que nos van a enseñar cómo vive una empresa, un caso de segmentación estratégica dentro de una cadena de valor para entender lo que tenemos que definir y a través de lo cual tenemos que ayudar a toda esa comunidad de actores de la cadena de valor que vosotros y vosotras, como agentes clave dentro del proceso IBAI, vais a ayudar a desarrollar. En función de esto, yo simplemente me emplazo a verles en presencial, aquellos que asistáis la semana próxima. Seguimos con el proceso formativo y, como he dicho muchas veces, buenos días y muchas gracias a todos, todas, por vuestra asistencia, participación, y espero que poco a poco vayamos afianzando entre todos y todas estos conceptos que nos van a llevar a poder intervenir de manera diferencial en las cadenas de valor que estamos trabajando. Muchas gracias, buen día.